Cientos de colombianos salen a conducir sin SOAT. El seguro obligatorio para accidentes de tránsito. Fue atropellada, tuvo una fractura en el cráneo, tuvo fractura en ambas piernas. Y ahora no sé cómo voy a poder volver a ser la misma. El no llevar SOAT tiene consecuencias graves que van más allá de una multa o una inmovilización del vehículo. Hay vidas de por medio. Nadie está exento a tener este tipo de accidentes, pero ¿qué hace una persona sin nada que lo proteja? ¿Que se convierte en un asesino para mí? Sí, mató a mi mamá. Ese seguro se creó para que exista alguien que responda económicamente por la atención médica de los accidentados. Si no es el SOAT, pues entonces pagamos todos los colombianos. Es una irresponsabilidad porque ese tipo de gastos los podríamos usar en otras partes del sistema de seguridad en salud que requiere hoy en día más recursos. Quitándole la oportunidad a muchos colombianos como usted o como esta mujer de tener una buena atención médica. Por eso nos pagamos y todo. No podemos seguir siendo corruptos entre nosotros mismos. ¿Qué responden quienes evaden esta obligación? Y si usted sabe que eso es un seguro obligatorio de accidentes de tránsito, ¿por qué no lo llevó? Yo no lo sabía. Buenas noches. Si usted es atropellado por un vehículo, quien lo atropelló debe responder económicamente por su atención médica. Esto le puede pasar a cualquiera. Es por eso que hace 33 años fue creado el SOAT, para cubrir parte de los gastos médicos que trae una calamidad como esta. Seguro que es obligatorio para todos los vehículos que circulen en el país. Pero hay un problema. Cada vez hay menos conductores que cumplen con su obligación de comprar el SOAT. Por eso, cuando son responsables de accidentes y sus víctimas esperan que les respondan, estos no pueden precisamente porque no tienen el SOAT. Como nos cuenta Angélica Barrera, el problema es cada vez más grande. Si yo quiero tener un carro, manténgalo al día. Compre los seguros como son, porque aquí en este país el que pueda andar orondo anda. Para mí es una irresponsabilidad muy grande. Bebé, hermosa. Bebé. A Sonia Aguilar, de 62 años, la atropelló un carro el pasado 31 de mayo en Teusaquillo, Bogotá. La camioneta tenía su SOAT vencido. El seguro obligatorio para accidentes de tránsito. Ella salió de su casa como cualquier otro colombiano, pensando que llegaría sana y salva, pero no. Yo me acuerdo que yo iba a hacer una gestión de reclamar una fórmula médica a la calle 39B. Se despidió de su esposo Luis Fernando Lizarazo cerca del mediodía. Como a la 1 de la tarde me llamaron, el paramédico de la ambulancia, y me dice: su señora tuvo un accidente, fue atropellada. La señora Marta Aguilar es una transeúnte como cualquiera de nosotros cuando anda a pie. El día del accidente, ella iba cruzando esta parte en particular. Y cuando llegó a este punto fue cuando fue sorprendida por una camioneta que la atropelló y la dejó allá tendida en el piso. Ahí permaneció hasta que llegó una ambulancia y fue en ese instante en el que se dieron cuenta que la persona que generó el accidente no llevaba SOAT. Marta Sonia fue trasladada a la clínica Marley. Mi señora estaba en urgencias, en una camilla. Muñeca, bebé. Con su celular grabó este video. Bebé, bebé, mi amor. Ay. ¿Qué quieres, bebé? Ay. Hablaba unas cosas completamente incoherentes. Tenía echando sangre por la parte de atrás de la cabeza porque tuvo una fractura en el cráneo. En el oído izquierdo sangraba mucho. Las piernitas las tenía todas torcidas. Fue duro. Yo no lo creía, la verdad. Ay, ay, no. ¿Quién era el responsable de que su esposa estuviera así?, se preguntaba. Como a las 3 horas llegó un paramédico. Me dijo: a su señora la atropelló un carro, tengo las cosas del que ella llevaba, el morral y esas cosas, pero no me daban más razón ni nada. Minutos después, a la clínica llegó un policía de tránsito. Me entregó el croquis. Es más, yo le tomé una fotografía al croquis como tal, pero no estaba totalmente lleno. Y fue con ese
documento que se enteró que quien había atropellado a su esposa era Lady Carolina Melo, quien conducía una camioneta Chevrolet Dimas que no llevaba seguro de SOAT. Pero a Luis Fernando, más que la infracción, lo que le importaba en ese momento era la salud de su esposa y saber quién respondería económicamente por los gastos de la atención médica en una clínica privada. Él esperaba que quien arrolló a su esposa asumiera los gastos médicos. Yo soy un empleado, no podía asumir ningún gasto ahí en ese momento porque no tengo los medios para hacerlo. Y fue precisamente en ese momento de angustia cuando El esposo de la señora que atropelló a mi señora llegó ahí, empezó a decirme que desafortunadamente no tenían el SOAT, que había sido un descuido de la señora, que la camioneta era de ella. Él me dijo, es que yo quiero que conciliemos. Pero Luis Fernando había escuchado que cuando se presenta un accidente de tránsito en esas circunstancias, el caso queda automáticamente en manos de la Fiscalía y que entra a un proceso jurídico. Por eso decidió no negociar con él, pese a la preocupación económica que tenía. Yo le dije a él, mire, lo que me importa a mí en este momento es mi señora que está allá. ¿Usted la ve cómo está? Hasta que se muere. Marta Sonia cada vez estaba más grave. Esperaban lo peor. Luisa, su única hija, tuvo que regresarse de Alemania donde vive para ponerse al frente de la situación. Consideraba que el hecho de que la camioneta de Lady no llevara SOAT generaba demoras en la atención de su mamá. Son esperas y esperas, y eso hace que mi mamá, como paciente diabético, que la dejen esperando 5 o 6 horas en urgencias a que la pasen a la UCI, y eso es una cosa que es irrisoria. El Estado, la EPS de la víctima del accidente y el bolsillo de sus familiares fueron quienes asumieron los gastos. Gracias a gente que se condolió y nos ha ayudado, ¿cierto? Pero ya la plata se acabó. Mientras los días de hospitalización cuentan que Lady Melo, la mujer que no llevaba SOAT cuando atropelló a Marta Sonia, estuvo en la clínica. Ella me dijo que había sido muy confuso, que se le había pasado lo del SOAT, que no era la intención de ella hacer ningún mal. Luis Fernando quiso saber qué consecuencias tuvo Lady. Le pregunté si ella había rendido testimonio sobre tal cosa. Dijo, no me preguntaron nada. La camioneta sí la llevaron a los patios por no tener el SOAT. Pero pagó el parte, compró el seguro y en cuestión de horas tuvo su camioneta de vuelta. Luisa aún no entiende cómo la gente sale a conducir sin SOAT sabiendo todo el daño que puede causar. Califico eso como una falta de sentido común, porque tengo que pensar, si yo le hago daño a alguien, esto me va a costar un montón. Si hablemos de cosas financieras. El argumento que dio Lady Melo a las autoridades es más común de lo que ustedes se imaginan. Cientos de colombianos olvidan la fecha en la que tienen que renovar su SOAT. Ella solo llevaba 2 días sin él. Dejemos de ser irresponsables, dejemos de ser conchudos, porque es la verdad. Aquí todo el mundo se pasa las leyes por la faja. Y los sitios donde los carros van, no les exigen eso. Sonia asegura que Lady Melo le dañó su vida. Que eso es un error garrafal para mí, acabar prácticamente con un ser humano. Que me siento acabada. Es una bicicleta pecueca según Luis Fernando, pero me gusta más que esa. Estos videos que le grabó su esposo, haciendo deporte, bailando, son una muestra de lo que perdió en este accidente. El mejor regalo de la vida era montar bicicleta y ayudarle a los demás, y parrandear, ir a los parques, llevar una vida totalmente activa. Espérate un segundo. Pero ahora, Corre para allá. Tengo que tener 2 personas a disposición mías para que me muevan, para que me hagan mis cosas, para que me lleven al baño. Y tú no sabes si vas a lograr caminar. Esto es una incertidumbre. en Colombia anualmente se registra en promedio más de 20.000 accidentes de tránsito, dejando una cifra mucho más alta de heridos. Por eso, hace más de 30 años se creó el SOAT, para tener un respaldo económico en la atención médica y así evitar que el sistema de salud colapse al quedarse con deudas pendientes en los hospitales. ¿Cómo funciona? Si usted es dueño de un carro o una moto, tiene la obligación de comprar anualmente un seguro. El valor de este varía según el tipo de vehículo que tenga. A cambio de eso, si se llega a accidentar, usted tiene derecho a una suma cercana de 22 millones de pesos para gastos médicos. O incluso alrededor de 20 millones de pesos para gastos fúnebres. Si usted dice,
yo no tengo carro ni moto, eso no es conmigo, pues se equivoca y vea por qué. Si usted se sube a un bus de transporte público junto con otras 30 personas y se accidenta, cada uno tendría derecho a esos 22 millones de pesos. Lo mismo si va en un carro particular o incluso si va caminando o en una bicicleta y es arrollado, pues quien tendría que responder es el dueño de ese carro con su SOAT. Como le pasó a Marta Sonia cuando fue arrollada por la camioneta de Lady Melo. Buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto. Angélica Barrera, periodista de Séptimo Día. Encontramos a Lady Melo en el sur de Bogotá. Pero usted me podría contar por qué razón usted salió a conducir sin SOAT. ¿Usted conoce que es una obligación? Sí, claro, sí. Cuando usted es conductora. Como todo ser humano también tengo errores. Y sí, de pronto pues en ese momento pues iba para una cita médica precisamente por un procedimiento que tengo y la verdad no me di cuenta. ¿Llevaba cuántos días con el SOAT vencido? 2 días. ¿Pero usted era consciente de eso? No, yo en ese momento le digo a la muchacha sus papeles. Le digo, mi seguro es virtual. Cuando ella se acerca y me dice, ¿usted sabía que tenía el seguro vencido? Dije, ¿cómo así? Pero usted debe ser consciente que cuando usted sale con un vehículo, tiene que salir con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Sí, claro. Yo soy consciente de eso. ¿Usted qué cree que para mí fue fácil? Primero, nunca me había pasado. Yo llevo manejando 15 años. Nunca me había pasado. Yo nunca había atropellado a nadie. Nunca había tenido ni siquiera el carro en los patios. ¿Admite que fue un acto de irresponsabilidad? Claro, el hecho de subirme sin el seguro, sí, claro, fue un hecho de irresponsabilidad. Yo ya le entregué el poder a mi abogado para que él, pues, saber qué se puede hacer. Yo estoy a la espera. En la fiscalía lo único que me dijeron fue que me mandaban una citación. Yo hablé con don Fernando todas las veces. Ni estoy negando ni nada. Yo solamente estoy a la espera de lo que me toque afrontar. A cualquiera le puede pasar. Por eso, si usted ha olvidado renovar el SOAT, primero piense que así sea 1 minuto después de la fecha de vencimiento, las consecuencias son las mismas que tendría alguien que nunca lo ha comprado. Un parte, una multa, eso es lo de menos. Cosas más importantes. Y yo sí le he pedido de todo, con todo mi corazón, y Dios sabe que lo único que hago es orar por la señora Marta. Para la señora Marta Sonia, los arrepentimientos no son suficientes. Esa es la primera parte. Que esta señora me haya atropellado y que la cosa siga igual, porque ella debió haber tenido su SOA vigente. Dios sabe que yo, en todas mis oraciones siempre va a estar ella. Que sí, desafortunadamente me pasó esto. Eso es como corregir, es como prever todas esas cosas. Esto me puede pasar a mí, pero le puede pasar a cualquiera. ¿O a cuántos no le habrá pasado? Y esto se queda callado. Tiene razón, cientos de colombianos son víctimas de accidente de tránsito. Y se dan cuenta que quien debe responder no puede, porque incumplió con su obligación de comprar el SOAT. Vamos a Montería. Esa mujer que ven alegre, dicharachera, es Isabel Solano. Tenía 72 años, le encantaba bailar con sus nietos. Pero hace 11 meses toda esa alegría se apagó. Cuenta Giovanna Muriel, una de sus hijas, quien vivía con ella. 3 de septiembre, 2018, 7 de la mañana. Salgo de mi casa a laborar y la dejo en pijama. No habían pasado 15 minutos de haber llegado yo a la oficina cuando me llama mi sobrino y me dice que mi mamá había tenido un accidente. Mauricio Rivas. Recibo una llamada de una persona diciéndome, Mauricio, una moto acaba de matar a tu abuelita en la principal. Pues yo dije, ¿cómo así matar? Sí, la atropelló. En esos momentos todo se volvió un caos. Tomo mi moto, salgo al lugar de los hechos y encuentro una escena bastante desgarradora. Pues una moto tirada en el piso, el rastro de la sangre que había perdido mi abuela en esos momentos. Lo que hago es preguntarle al policía que encontré en el momento si quién había sido la persona que había atropellado a mi abuela y dónde estaba, para dónde la habían llevado. Me señala y me muestra que, mira, ahí va la ambulancia que lleva a tu abuelita. La señora Isabel fue llevada a la clínica de traumas y fracturas en Montería para tratar de reanimarla. Herminia Muriel cuenta que cuando pasó el accidente su mamá iba para la tienda. Por aquí iba pasando, sí, mi mamá alcanzó a pasar
casi terminó la meta, cuando él venía a alta velocidad. O sea, ¿fue en ese punto? En ese punto, ahí la reventó. La moto quedó aquí tirada y mi mamá la sangre hasta allá, aquel punto. Lograron identificar al responsable, Osneider López. Porque era quien iba conduciendo. López es un mototaxista que violó todas las normas de tránsito. Sale en un estado de velocidad impresionante, que después de todos estos sucesos nos enteramos que no tiene ningún tipo de documentación su moto, que no tiene pase, que no tiene nada. Y aún sabiendo que era un peligro en la vía, tampoco tenía el SOAT que cubriera el riesgo que genera su irresponsabilidad. Nadie está exento a tener este tipo de accidentes que hace una persona sin nada que lo proteja, manejando un vehículo que... Una hora después del accidente, en la clínica le confirmaron a la familia que no pudieron hacer nada para salvar la vida de la señora Isabel. Que se convierte en un asesino para mí, sí, mató a mi mamá. Hoy no la tenemos por esa imprudencia. De hecho, mi mamá no estaba enferma ni nada, gozaba de buena salud. Para mí, un asesino, sí. Sí es. El caso, como muchos de accidentes de tránsito en nuestro país, reposa en la Fiscalía. Un proceso que puede tardar años en resolver. ¿Usted alguna vez se vio con el hombre que iba manejando la moto? No, nunca lo vi. Nunca he hablado con él. Sé que aún sigue trabajando el mototaxismo. ¿Cómo reaccionará Snyder cuando conozca a uno de los nietos de la mujer que murió tras ser arrollada por él con una moto que no cumplía con las normas de tránsito? Mauricio Arriba. Ahí de todo. Yo soy nieto de la señora que tú atropellaste en la principal de la granja, ¿te acuerdas? ¿Será que Osneider reconocerá su error? Porque tantos irresponsables como él logran fácilmente evadir su obligación de comprar el SOAT. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral SOAT. Regresamos. Cuénteme usted por qué razón andaba con su moto sin SOAT y precisamente ese día acabó con la vida de una mujer. Según la Policía de Tránsito de Colombia, cada 5 minutos al día sorprenden a un conductor sin SOAT. Muchos atropellan a peatones y su víctima sale perjudicada. ¿Saben quién también sale perjudicado? Usted. ¿Cómo? Se preguntará. Por otro lado, ¿qué está fallando para que los conductores irresponsables anden tan tranquilos en las vías? Ya escucharán las respuestas a estas preguntas, pero antes verán cómo respondió Osneider López, el hombre que atropelló a Isabel, quien murió después del accidente. Así continúa la investigación de Angélica Barrera. Decenas de personas mueren diariamente en Colombia por accidentes de tránsito, muchas de ellas arrolladas por conductores que no cumplieron su deber de comprar el SOAT. Como la señora Isabel, quien murió en Montería el pasado 3 de septiembre. Osneider López fue el motociclista que la atropelló. Osneider, ¿qué eres tú? Mauricio Arriba. Ahí de todo. Yo soy nieto de la señora que tú atropellaste en la principal de la granja, ¿te acuerdas? Tú no te imaginas el daño que le causaste a nuestra familia. Mauricio, déjame llamar al abogado porque yo tengo una persona que me está representando. Mucho gusto. Angélica Barrera, yo soy periodista de Séptimo Día. Cuénteme usted por qué razón andaba con su moto sin SOAT y precisamente ese día acabó con la vida de una mujer de 72 años. Nunca quise que pasara. Dada la casualidad, en el momento no tenía seguro y pasó un accidente. ¿Acepta que fue una irresponsabilidad salir sin los documentos debidos a conducir? Pues, ¿qué te digo? O sea, yo sé que no se debe hacer. De ahí para acá, jamás volveré a subir un vehículo que no tenga documentación en regla. Yo le pido, con la mano al corazón, mis sinceras disculpas. Mauricio, yo sé que cometí un daño sin pensarlo. Ni toda la plata de este mundo nos va a ayudar a recuperar a mi abuelo. Si
Si Osneider llevara el SOAT en el momento del accidente, la familia de la señora Isabel recibiría por parte de ese seguro una suma cercana a los 20 millones de pesos, a manera de indemnización. Pero eso no pasó. Quien va a terminar respondiendo en este caso es el Estado, es decir, todos los colombianos estamos pagando las irresponsabilidades de personas como Osneider. ¿Ustedes han realizado alguna acción para tratar de que el Estado cumpla con lo que podría haber dejado de pagar el SOAT? Sí, claro, estamos gestionando eso con el ADRES. ADRES administra el dinero que llega para la salud de todos los colombianos. Y esa entidad también tuvo que pagar por el olvido de Lady, quien atropelló a Marta Sonia sin SOAT en Bogotá. Y sobre todo concentrarse. Cristina Arango, directora de ADRES. Es una irresponsabilidad con el resto de los colombianos manejar sin tener el SOAT. Nos estamos gastando en 2017 alrededor de 91.000 millones de pesos en gastos médicos y 11.231 en indemnizaciones y auxilios funerarios. Veamos de dónde sale esa plata. Cuando usted paga el SOAT, el 33,21% se va directamente para ADRES, un 0,36% para el Rundo y el restante se va para la prima del SOAT en las aseguradoras. Ese dinero que llega a ADRES entra a una bolsa donde están los recursos de la salud de todos los colombianos. Pero como son tantos los accidentados, pues la plata que entra del SOAT no es suficiente y toca sacar de acá para cubrir esos gastos. Por cuenta de esta evasión, la ADRES está dejando de recibir cerca de 1.6 billones de pesos anuales. Ángela Úsgame, directora de la Cámara Técnica del SOAT de Fasecolda, el gremio de las aseguradoras. Es decir, esos son recursos que se está dejando de recibir en el sistema de salud para la atención de los colombianos. Oiba Santander es uno de los tantos municipios colombianos que quedan ubicados sobre una vía nacional. A sus hospitales llegan decenas de conductores accidentados, muchos de ellos sin SOAT, y esto está generando un desgaste económico al sistema de salud. En Oiba, por ejemplo, no hay ni siquiera cómo tomarle una radiografía a un paciente. Y eso no solamente afecta al gremio transportador, no, eso afecta a una comunidad en general. Por eso nos pagamos todos, porque hay personas que no colaboran. Marina Mendoza vive en Oiba, tiene 65 años y desde que tenía uno padece de una enfermedad que se llama poliomielitis y tiene artrosis degenerativa. Cada vez es más difícil para ella moverse. La pierna izquierda es la que me duele. Eso siento que es como cuando un animal le está mordiendo a uno y un desespero que, Dios mío, Señor, me hace chillar el dolor. Y es por eso que tiene que hacerse un monitoreo constante con ayuda de radiografías. Cada 2 meses tocaba que me llevaran para revisarme. Su situación de por sí es difícil, pero lo más duro es saber que en el hospital de su pueblo no pueden hacer las radiografías que tanto necesita, pues le toca viajar hasta un municipio cercano en Socorro, Santander. Para el examen, para allá y para acá, siempre me martirizan el cuerpo. José Antonio Aldana se solidarizó con Marina. Es quien la transporta para sus controles y cuando se enferma de urgencias, porque en Oiba tampoco hay suficientes ambulancias, para él los evasores del SOAT son más que irresponsables. Le está robando la salud, más posibilidades de que los hospitales estuvieran más dotados de los implementos que requieren para atender a las personas necesitadas. Quien no cumple su obligación de comprar el SOAT afecta a cientos de colombianos, como usted o como la señora Alex Lago, quien hace 2 meses se golpeó la nariz y aún no sabe si sufrió alguna fractura. Pero desafortunadamente allá se puede morir porque simplemente no cuentan con los equipos. Tampoco tienen un simple ecógrafo. Eso pone en riesgo la bebé de Laura, quien ha tenido que viajar varias horas por carretera hasta Bucaramanga para sacarse una ecografía pese a su avanzado embarazo. Y están dejando ciertos aspectos de la salud a un lado por colaborar a otras personas que uno dice realmente fallaron y tienen que pagar las consecuencias. O sea, eso no es tomarlo folclóricamente como tal. Nubia Talero, gerente del Hospital San Rafael de Oiba, asegura que el conductor que no compra el SOAT y se accidenta hace mucho más daño del que se imagina. En el momento que no presentan SOAT, nosotros tenemos que hacer el cobro a algún servicio y lo hacemos directamente a ADRES, que podrían ser invertidos en este hospital, pero que dejan de ser invertidos para ser invertidos en la atención de personas inescrupulosas, pienso yo, por no pagar el SOAT que les corresponde. Como Osneider López.
Camilo Pavón, superintendente delegado de Tránsito y Transporte, dice lo preocupante que es la realidad de los evasores del SOAT en nuestro país. Es muy crítica. Más del 40% de los que circulan en el país no tienen SOAT en este momento, que además genera algo peor, y es que el SOAT es prerequisito para obtener otros trámites, por ejemplo, ¿cuál? La revisión técnico-mecánica, lo que genera un mayor riesgo para los usuarios todavía. Como Osneider, que no tenía ningún papel en regla. Tenemos 5 departamentos que concentran la gran mayoría de este tipo de accidentalidad sin SOAT, que son Córdoba, Sucre, Atlántico, Valle y Cesar. En controles como estos, cerca de 1.200 personas han sido sorprendidas en el área metropolitana de Montería sin el SOAT, arriesgándose a tener un accidente de tránsito y no contar con el seguro obligatorio que respalde sus gastos médicos o incluso fúnebres. ¿Su seguro obligatorio? En 2 horas que acompañamos un puesto de control en una de las principales calles de la capital de Córdoba, sorprendimos a más de 10 conductores sin SOAT, en su gran mayoría motociclistas. ¿Usted por qué razón andaba sin SOAT en su motocicleta? Un SOAT en 500.000 pesos, del cual lo he sacado 2 veces y ninguna de las 2 veces lo usé. ¿Excusas? No me había dado cuenta que estaba vencido. ¿Excusas? Una moto de un señor que es evangélico. Entonces yo le dije, no tengo trabajo y tengo una niñita pequeña, entonces le dije para que me la dieran unos días por ahí para separarme. ¿Excusas? Como yo una moto no tengo para sino apenas para transportarme para casa. Claro. ¿Y más excusas? Pago cosas de la casa, la niña, tengo 2 hijos. Aquí nos pueden dar las 10 de la noche escuchando excusas. Lo único cierto es que todos, por la razón que sea, están atropellando la ley. Y su sanción mínima es un parte y llevarse el vehículo para los patios. ¿Hace cuánto usted está saliendo sin SOAT? Hace 2 años se le venció el SOAT. Pero ¿cómo puede andar durante tanto tiempo sin el SOAT y que las autoridades no se den cuenta? ¿Algo está fallando? Nos hace falta mucho en términos de controles. Hace falta más presencia en distintos municipios del país. Realmente la presencia es muy baja en este momento. General Carlos Rodríguez. Nosotros, a nivel de la Dirección de Tránsito y Transporte, en los 200 municipios y en los sedes viales, ejercemos el control normalmente las 24 horas. El problema es que el 70% de los municipios en Colombia no tienen convenio con la policía ni ningún otro organismo de tránsito para hacer control. Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hoy hay 770 municipios del país que no tienen ninguna autoridad de tránsito. No tenemos presencia de un guarda o un policía de tránsito. Durante años el gobierno se ha quejado de lo mismo. ¿Pero qué ha hecho para cambiar esta realidad? La competencia es de los alcaldes, no es una decisión del gobierno nacional ni del Ejecutivo que ellos implementen su organismo de tránsito, no. O sea, ¿se puede decir que el ministerio le faltan dientes constitucionalmente para poder ejercer en estos territorios algún tipo de control? Tenemos esa dificultad para irrumpir esa función constitucional que le fue otorgada a ellos en el año 91. La falta de control es un mecanismo... Luis Carlos Pérez, director de operaciones del Instituto Nacional de Investigación y Prevención de los Seguros. Que en este momento lo que más nos preocupa es la desmaterialización, que sirvió para que la gente ya no tenga que portar el documento y ya no le interese presentarlo ante un policía porque puede ser que sin tenerlo pueda pasar los retenes. Es completamente falso, eso no da lugar. El SOAT virtual es simplemente una herramienta más de verificación para la policía de tránsito. El usuario, el conductor del vehículo, el propietario del vehículo, debe portar su SOAT ya sea de manera virtual o de manera impresa. Aparte de todo, los policías tienen que pagar por las consultas que hagan en el RUN para verificar si los vehículos llevan el SOAT vigente y tienen un cupo limitado. Cualquier institución del Estado no debería tener por qué pagar por la consulta de los datos de la base de datos que se supone que es nuestra. En la nueva concesión del RUND estamos estipulando eliminar este cobro. Pero no solo la falta de control estaría generando la evasión, sino también algunas aseguradoras. ¿Por qué? Mauricio Rivas, quien vio morir a su abuelita tras ser arrollada por un motociclista que no llevaba SOAT, hace esta denuncia. Las aseguradoras como tal no quieren venderle el SOAT a motos. Una compañía de seguros no puede negar la venta de un SOAT cuando algún ciudadano entre a su oficina y solicite la expedición del seguro. Vamos a ver si eso se cumple en la oficina de la previsora en Montería. Buenos días. No, disculpa. SOAT para motos. El año pasado me dijeron también que no vendían el de la moto y que porque estaba... Sí. ¿Será que esa era una excusa por lo que el SOAT era para una moto?
30 segundos después volvimos, no era tiempo suficiente para que se arreglara el sistema. Entramos y preguntamos por un SOAT de carro. Vea qué pasa. Buenas. ¿Tiene seguro para carros, sí? ¿Y de moto? No. Lo más irónico es que le dicen al interesado del SOAT de la moto que mejor lo compre en otra aseguradora que su competencia. Seguro Bolívar. ¿Dónde? Hay que pasar la calle. Para conseguir el SOAT, muchos motociclistas tienen que buscar intermediarios que lo vendan con la condición de que este saldrá con datos de otra ciudad. Las aseguradoras no quieren vender ese seguro aquí en toda la costa. O sea, tienen como restringido por tanto accidente. Claramente la previsora está incumpliendo su obligación de vender el SOAT y promoviendo la evasión de esta póliza. Tienen gran culpa de toda esta problemática que está sucediendo. Aquí en Montería el grado de accidentalidad es muy alto y un gran porcentaje de esas motos no portan este documento. Cuando regresemos, sabremos cómo responde la previsora frente a esta grave falta. Diego, ¿cómo está? Mucho gusto. Angélica Barrera, periodista de Séptimo Día. Cuénteme por qué razón usted vende SOAT falsos. ¿Yo estoy vendiendo? Sí, acá lo vemos en el video. Permítame un momento. Peatones atropellados. Ustedes ya conocieron sus dramáticas historias cuando han sido víctimas de conductores irresponsables que no tienen SOAT. Pero ahora van a conocer qué pasa cuando son dos vehículos los que se accidentan. En este escenario es necesario que la víctima tenga SOAT. Si no lo tiene, las consecuencias pueden ser graves. A continuación conocerán un caso que le puede pasar a cualquiera. Pero primero, ¿cómo responde la previsora por estar negando el SOAT cuando es su obligación venderlo? Así termina la investigación de Angélica Barrera. Así como es una obligación comprar el SOAT, es una obligación venderlo para las aseguradoras que están autorizadas por la Superintendencia Financiera, como la previsora. Pero recordemos lo que dicen sus trabajadoras cuando un conductor quiere asegurar su vehículo. Buenas. ¿Tiene seguro para carros, sí? ¿Y de moto? Queda en evidencia que para las motos, que son las que más se accidentan, siempre hay una excusa para vender el SOAT. Las aseguradoras no quieren vender ese seguro aquí en toda la costa. ¿Qué responde Edwin Osorio, gerente de negocios privados de la previsora? Nosotros porque encontramos oficinas de ustedes en Montería que sacan cualquier excusa para no vender este seguro. Claramente no es una directriz de nuestra compañía. Pues obviamente tomamos la nota del tema y tomamos los correctivos, pero inmediatamente. Será la Superintendencia Financiera la encargada de investigar y determinar las irregularidades en las que pudo haber incurrido la previsora. Tener el SOAT garantiza la atención médica inmediata. Esa póliza se creó para salvar vidas. En Medellín, Cristian Muñoz y María Isabel Gómez. Yo tuve un accidente de tránsito el 23 de abril de 2018. Un borracho en otra moto, sin papeles, sin SOAT, ni tecnomecánica, ni licencia para conducir, nos chocó a mí y a mi novio. Él fue con quien se chocaron, Jesús Albeiro Duque. Ese video se lo grabaron la noche del accidente. Sí, porque yo soy... Y a mí me pareció muy maluco. Él perdió el control de la moto cuando pasó un policía, se metió en contravía y nos atropelló. En ese momento mi novia quedó en el piso sin poderse parar. Jesús Albeiro, quien causó el siniestro, salió ileso. La diferencia entre él y Osneider y Lady es que sus víctimas del accidente no son peatones, sino que María y Cristian se transportaban también en una moto. Por eso, Jesús Albeiro no tenía la obligación de asumir con su SOAT la atención médica de sus afectados. Así él sea el culpable. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Es muy grande porque incluso eso va Alejandro Maya, ex viceministro de Transporte. En el momento lo más importante es, por supuesto, la atención en salud en caso de que hayan heridos. Es por eso que no hay una responsabilidad frente a quien tuvo la culpabilidad o no. Es por eso que cada vehículo tiene que tener su propio SOAT.
El choque que sufrió Jesús Albeiro fue tan fuerte que María tuvo heridas y fue necesario que la remitieran a la clínica más cercana. Menos mal su novio tenía el SOAT porque con eso cubrieron sus necesidades. Yo ya llevo un año incapacitada porque tengo una rotura de ligamento anterior, colateral y un menisco desgastado. Su tratamiento ha sido costoso, más de 20 millones. El cupo del SOAT se acabó en los primeros meses de atención, pero ahora todo corre por cuenta de su bolsillo y de la EPS. Lo bueno de que Cristian comprara el SOAT es que si él se vuelve a accidentar, la póliza lo vuelve a cubrir, sin importar si es responsable o no del accidente. El SOAT está diseñado para que cubra todas las atenciones en salud que se requieran durante ese año de vigencia de la póliza. Eso quiere decir que si tienes 5 accidentes durante el año, 5 veces lo cubre con el mismo monto. Sí. Por su parte, Jesús Albeiro, si bien es cierto que se salvó de salir herido del accidente y por eso no necesitó su SOAT, también es cierto que por no llevarlo, su moto aún se encuentra inmovilizada y tiene una responsabilidad con Cristian y Lady, que se resolverá ante un juez por los daños que generó con su imprudencia. Uno no sabe qué le va a pasar. Jesús Albeiro nos recibió en su casa. Y si usted sabe que eso es un seguro obligatorio de accidentes de tránsito, ¿por qué no lo llevó? Yo no lo sabía. ¿No es irresponsable de su parte salir a conducir una moto? Yo no sé leer. ¿Sabe manejar moto? Sí. ¿Y sabe lo que implica tener una moto? ¿Por qué razón salió con la moto a manejar sin SOAT y sin el resto de papeles y aparte de eso en estado de embriaguez? ¿Causó un accidente? No estaba embriagado, porque yo Los estaba exámenes parado. dicen lo contrario, ¿no? Yo estaba 2 parado, grados de alcoholemia. Por eso, me había tomado 2 cervezas. Yo tenía el SOAT. El SOAT se había vencido 4 meses atrás. La moto casi no la sacaba por ahí. Pero la sacó preciso el día que generó un accidente. ¿Es irresponsable? Hay que aceptarla en responsabilidad, porque eso es así. Cientos de colombianos que compran el SOAT lo hacen a través de aseguradoras o intermediarios confiables, autorizados para venderlos. Pero en Séptimo Día usted va a ver que hay un fenómeno. Vendedores de SOATs falsos. Hacen creer que venden un seguro legítimo a incautos conductores, quienes se estrellan con la realidad de ser engañados. La denuncia que yo quiero hacer es que fui a comprar un SOAT y a los 15 días o 20 días nos dimos cuenta que el SOAT ya no estaba vigente. El SOAT era para la moto de su hijo. Dice que confió en alguien que puso en peligro la vida de él y su patrimonio económico. ¿Y cómo se llama esa persona? Sandra Restrepo. Se la recomendó un compañero de trabajo por 2 razones. La primera, salía unos pesos más económico y la segunda, todo el trámite se hacía a distancia, así que no perdería tiempo con papeleos. Le giró 380.000 pesos. Al otro día efectivamente me llegó el SOAT a mi casa. Su hijo confiado sacó la moto en Medellín, una de las pocas ciudades que tiene las cámaras de fotodetección programadas para identificar con las placas quién lleva y quién no el SOAT. Cuando a los 15 o 20 días me dice, papá, tengo una fotomulta por SOAT vencido. ¿Cómo así si usted tiene su SOAT? Y mientras que llamé a la señora y le dije que me arreglara el problema, le aparecieron 2 más. O sea que él tiene 3 fotomultas, más de casi 2 millones de pesos en fotomultas por SOAT vencidos. Pidió explicaciones a Sandra Restrepo, la vendedora de seguros. Según él, recibió solo excusas como respuesta. Me las di de avispado por ahorrarme 30.000 pesos y salí más perjudicado. Séptimo Día conoció que en contra de Sandra Restrepo hay más de 20 denuncias ante la Fiscalía por falsedad de documento, algunas relacionadas con seguros. Buenas, hágame un favor, vengo buscando a Sandra Restrepo. Llegamos a Medellín, donde vive ella, para conocer su versión. Después de un tiempo de espera, se negó a recibirnos. Lo mejor que pueden hacer los compradores del SOAT para verificar que no han sido engañados es ingresar a la página del RUN. 24 horas después de la compra, en el sistema aparece si está vigente la póliza. Pero no todos son víctimas como Nicolás. Muchos compran un SOAT falso a propósito. Lo hacen porque piensan que nunca le va a pasar un accidente y creen que con un papel falso pasan desapercibidos ante las autoridades para evitar multas. Y no podemos seguir siendo corruptos entre nosotros mismos. Es que conseguir un SOAT falso es muy sencillo, como lo vamos a demostrar con cámaras escondidas y la ayuda de productores de Séptimo Día. Esto es cerca a los juzgados de Palo Quemado. Estoy buscando para ver si puedo sacar un SOAT más barato. ¿Cuánto sale? ¿Pero para qué carro, moto? Una moto. Una moto que yo tengo. ¿En cuánto más o menos? Quiero uno de 100, uno de 80, 70, la calidad, depende de la calidad. Saliendo de la ciudad y todo me funciona bien y todo.
Eso evidentemente es algo ilegal. Vamos a ver qué responden esos vendedores de SOAT falsos frente a las cámaras cuando les pidamos explicaciones. Señor, ¿cómo está? Mucho gusto. Angélica Barrera, periodista de Séptimo Día. ¿Cómo le ha ido? Venga, cuénteme, ¿por qué vende usted SOAT falsos? Mire, usted es la persona que está vendiendo SOAT falso. ¿Por qué? Mírelo, usted aparece acá en este video. ¿Pero recuerdan que él no vendía solo? Diego, ¿cómo está? Mucho gusto. Angélica Barrera, periodista de Séptimo Día. Cuénteme por qué razón usted vende SOAT falsos. ¿Yo estoy vendiendo? Sí, acá lo vemos en el video. Permítame un momento. Usted sabe que está cometiendo doble delito, está falsificando documentos y aparte de eso está poniendo en riesgo la vida de muchas otras personas. Las autoridades están tras la pista de varias organizaciones que se dedican a falsificar SOAT, poniendo en riesgo los recursos de la salud de todos los colombianos. En la ciudad de Medellín, Cali, Bogotá se han hecho 10 operaciones donde se han capturado 52 delincuentes dedicadas a esta actividad ilegal. Que la persona, aparte de que se judicializa, se captura, se inmoviliza el vehículo. Quienes no compran el SOAT y generan accidentes están afectando al conductor, que sí es responsable y cumple con comprar el seguro. Es decir, la mayoría de los colombianos, porque por su culpa cada vez van a ser más caros estos seguros. El gobierno anunció medidas para ponerle su tate quieto a los irresponsables. Adres va a empezar a cobrar. Y nosotros entramos a tratar de recuperar todos los recursos que nosotros tuvimos que pagar en ese momento. Aquí esto se puede convertir en una pesadilla para quien no lleve el SOAT. 43.000 personas están en la lista negra. Nosotros podemos entrar a embargar tanto cuentas como bienes inmuebles y los mismos vehículos de los propietarios. Eso quiere decir que Lady Melo, Osneider López y miles de colombianos más se convertirían en deudores del Estado. Y mientras continúen los evasores del SOAT rodando tranquilamente, se aleja cada vez más la posibilidad de que Marina, Alex, Laura, Sonia y usted tengan una atención de salud de calidad. ¿Qué consejo le da a las personas que están viendo y que han pasado por una situación similar a la suya? No, que uno tiene que estar más atento, subirse a su carro es lo primordial de sus papeles. O sea, así es. De verdad, nunca me imaginé pasar por esto y ha sido muy duro para mí. Pero quizás más duro para Sonia. Que uno tiene que ser responsable en la vía y en la vida. Es importante que revise cuándo se vence su SOAT. Su vida y la de otro puede depender de él. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Y también me pueden escribir a mí a través de mi correo electrónico, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Y no se vayan, a continuación, Voz Populi TV. Y nosotros nos vemos el próximo domingo aquí, en Séptimo Día. En cumplimiento del fallo de tutela del Juzgado 36 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, fecha 1 de agosto de 2019, Séptimo Día se permite aclarar que el señor Luis Alfonso Ruiz Quiroga, mencionado dentro del programa emitido el pasado 19 de mayo de 2019, Líbranos del Mal, sí es sacerdote incardinado del Vicariato Apostólico de Puerto Gaitán Meta, como lo certifica el vicario apostólico Raúl Alfonso Carrillo Martínez.